Toda la información que va a aparecer en este vídeo está contenida en el magnífico libro del filósofo español Daniel López, Historia del Globalismo, editado por Secotia. Muy recomendable este libro. Aquí vamos a hablar de una de las familias más poderosas del mundo, o supuestamente más poderosas del mundo, que más ha dado de qué hablar, no ya solo en vídeos, sino también en un montón de bibliografía, y alrededor de la cual también hay mucha leyenda, es decir, muchísimo mito. Estamos hablando de la familia Rothschild, una familia cuyos tentáculos de poder financiero abarcan varias naciones. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en lo que se dice acerca de los Rothschild? Pues así lo cuenta Daniel López y así os lo contamos nosotros en este canal de YouTube. Vamos a hablar sobre la verdad de la familia Rothschild. Atentos. Los Rothschild son una familia de origen judeo-alemán, judíos askenazíes. Esta dinastía de banqueros fue fundada por Mayer Amschel Bauer, un judío ortodoxo hijo de Amschel Moses Bauer, un prestamista itinerante y orfebre de profesión que en 1743 acabaría abriendo una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt, adornando su fachada con un águila romana en un escudo rojo, Rothschild en alemán. Así que Rothschild significa escudo rojo en alemán. De ahí viene la palabra. Sigamos. Del que su hijo Mayer Amschel tomaría su nuevo apellido, pues el rojo era el pabellón de los judíos en las zonas protestantes de Europa del Este, y el escudo de armas de Frankfurt es del mismo color. En la década de 1760, un joven, Mayer Amschel, negociaba con monedas y billetes en Frankfurt, ciudad que por entonces formaba parte del llamado Sacro Imperio Romano-Germánico. Según William Guy Carr, en su libro Peones en el juego, Mayer Amschel convocó una reunión en 1773 en su orfebrería de oro, y así William Guy Carr cuenta cómo fue dicha reunión. Le citamos: solo tenía 30 años de edad cuando invitó a 12 hombres adinerados e influyentes a encontrarse en Frankfurt. Su propósito era convencerlos de que si estuvieran de acuerdo en agrupar sus recursos, podrían entonces financiar y controlar el movimiento revolucionario mundial y podrían usarlo como su manual de acciones para ganar el último control de la riqueza, recursos naturales y mano de obra del mundo entero. Del acuerdo alcanzado, Mayer desplegó su plan revolucionario. El proyecto será respaldado por todo el poder que podría comprarse con sus recursos agrupados. Por la diestra manipulación de su riqueza combinada, sería posible crear tales condiciones económicas adversas que las masas serían reducidas a un estado que orillaba en la inanición por desempleo. Fin de la cita. Sigamos con Daniel López. El elector de Hesse alquilaba mercenarios a los británicos para que estos defendiesen a las colonias americanas y le confiaba este dinero a Mayer Amschel Rothschild a fin de que lo invirtiese y obtuviese una ganancia excelente para ambos. Gracias a la numismática, Mayer Amschel pudo colarse en los salones gentiles del príncipe Guillermo de Hesse, que era aficionado a coleccionar monedas antiguas. Cuando en 1785 Guillermo se convirtió en landgrave de Hesse-Kassel, con el nombre de Guillermo IX, decidió vender al gobierno británico un ejército de soldados disciplinados pero ociosos, y lo hizo a un precio que iba aumentando cada vez que un soldado moría en combate. Pero los principales beneficiarios de este negocio fueron Mayer Amschel y sus hijos, que pasarían a ser los principales gestores de los grandes recursos de la corte principesca. A este éxito pronto le siguieron otros. En 1806, con la invasión napoleónica de Hesse, causada por la ayuda de esta a Prusia, el landgrave de Guillermo IX se exilió al ducado de Holstein,
donde Rothschild continuó como banquero, invirtiendo fondos en Londres, beneficiándose con la importación de bienes y eludiendo el bloqueo continental de Napoleón Bonaparte. En tales circunstancias, Mayer Amschel amasó una gran fortuna y en el año 1810 empezó a llamar a la empresa M.A. Rothschild & Söhne, que sería la casa matriz de la poderosa familia, es decir, Mayer Amschel Rothschild e hijos. Sigamos. Mayer Amschel murió el 19 de septiembre de 1812. 5 años después, en 1817, sería nombrado noble de modo póstumo por el emperador Francisco I de Austria. Mayer Amschel es considerado el padre fundador de las finanzas internacionales. El numismático Mayer Amschel puso las bases sobre las que sus 5 hijos y sus descendientes construirían un imperio bancario en toda Europa. Su esposa fue Gutle Schnapper, judía askenazí, hija del respetado comerciante Wolf Salomon Schnapper, con la que tuvo 5 hijas y 5 hijos: Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, Karl Mayer y James Mayer. En la Casa del Escudo Rojo crecieron los hijos aprendiendo las habilidades de su padre. La diáspora de los hijos de Mayer Amschel convirtió a los Rothschild en una familia internacional. Las hijas y sus descendientes no tuvieron ninguna participación en los negocios de la familia. Y hablemos ahora del hijo mayor de Mayer Amschel, que se llamaba Amschel Mayer Rothschild y que continuó la saga. ¿Qué pasó con él? Te lo cuento a continuación. Amschel Mayer Rothschild era el hijo mayor de Mayer Amschel. En el nombre del hijo se invirtió el orden de los nombres del padre y eso muchas veces trae confusión a muchos historiadores. Al morir su padre, se convirtió en el líder de la familia y se haría cargo de la sede originaria de Frankfurt, cuyo banco no dejaba de crecer. Frankfurt seguiría siendo el centro de reunión familiar empresarial. Y además hay que decir, por parte nuestra, que Frankfurt es la ciudad alemana donde se encuentra la sede del poderoso Banco Central Europeo. Correlación no implica causalidad, pero sí es interesante saberlo. Sigamos porque todavía no hemos entrado al meollo sobre la historia de los Rothschild. Atención. Amschel Mayer era el más piadoso, cauteloso y conservador de los hermanos. En cuestiones religiosas era ortodoxo y simpatizaba con el partido conservador en el judaísmo. Llegaría a ser consejero privado real de Prusia, consejero privado del electorado de Hesse, cónsul real de Baviera y cónsul general de Prusia en Frankfurt. En 1814 pasó unos meses complicados en Berlín subsidiando a los aliados del Reino Unido. En 1820 se ganaría el título de banquero de la corte. En 1851, Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia y artífice de la unificación de Alemania en 1871, es decir, 20 años después, visitó a Amschel Mayer a su casa de Bockenheimer Landstraße y lo recordaría como un hombrecillo bajo y delgado bastante gris, un verdadero buhonero judío que no pretende ser otra cosa. Moriría 4 años después y sin hijos. Y ahora pasamos al siguiente de la saga, es decir, al tercer Rothschild en discordia, Nathan Mayer Rothschild. ¿Qué fue de él? Así te lo cuenta Daniel López, escucha. En 1798, con 22 años, Nathan Mayer Rothschild salió de la Casa del Escudo Rojo para trasladarse a Inglaterra, en Manchester, donde abriría una empresa de textiles. En 1806, mientras Napoleón invadía Hesse, empezaría a invertir en la Bolsa de Londres como corredor de billetes sin par. Buena parte de los contactos comerciales se los proporcionaba su esposa Hannah, hija de Levi Barent Cohen, con quien se casó en 1806. En 1809 se trasladaría a Londres. Desde ese año, la familia realizaba sus operaciones en el 2 de la New Court in St. Swithin's Lane, en la City de Londres. En 1810 fundó el histórico banco N.M. Rothschild & Sons, la primera sucursal que los Rothschild abrieron en el extranjero y que sigue existiendo actualmente. Los fallecimientos de Abraham Goldsmith y Sir Francis Baring auparon a Nathan a convertirse en el banquero más importante de Inglaterra. El gobierno británico puso la confianza en Rothschild para que garantizase la liquidez a las tropas de Wellington. Nathan se había naturalizado como ciudadano británico. N.M. Rothschild & Sons comerciaba con lingotes y divisas, y el éxito del negocio hizo que el gobierno británico lo contratase a fin
de que suministrase monedas de oro a las tropas de Wellington en los años 1814 y 1815, los dos últimos años de las guerras napoleónicas antes de que fuera derrotado por Wellington, Napoleón Bonaparte, en la batalla de Waterloo, en la actual Bélgica. Es en este momento en que la saga de los Rothschild, a través de Nathan Mayer, pasa a ser pronunciada en inglés y de Rothschild pasan a ser los Rothschild. No obstante, yo conservaré en el vídeo la pronunciación original en alemán. Seguiré diciendo Rothschild. Pero Nathan es fundamental para entender el poder que empezó a tener la familia a partir de aquel momento. Y es aquí cuando se empieza a mezclar el mito con la historia verdadera. ¿Cómo? Pues así te lo cuenta Daniel López. Sigamos. La leyenda, que tiene algo de verdad pero mucho de exageración, cuenta que Nathan Mayer Rothschild, a través de un impresionante despliegue de mensajeros, estaba al tanto de la derrota de Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815, pero mediante un engaño anunció la victoria del general Corso y aprovechó el pánico para enriquecerse. Rothschild empezaría a comprar títulos a precio de ganga una vez que la bolsa estaba por los suelos, al deshacerse cientos de inversores de sus títulos, una vez que vieron hacer lo mismo al barón de Rothschild, porque si éste se desprendía de grandes paquetes de acciones, era porque Napoleón había vencido. Y con este engaño, el terror se apoderó de los inversores, y Rothschild hizo su jugada maestra cuando la victoria de Wellington llegó a oídos de toda Inglaterra. La explosión de júbilo hizo que se disparase la bolsa, y Rothschild solo tuvo que cosechar lo que hábilmente había sembrado. Se ha exagerado mucho sobre esta jugada, y lo que la misma hizo fue darle un empujón más al negocio de los Rothschild, que desde entonces iría implantando en otras ciudades europeas el modelo de Londres que tan buenos resultados estaba dando, empezando a reinar como el supremo poder financiero de Londres. Es decir, que en términos marxistas clásicos, los Rothschild, ahora Rothschild con Nathan, se convirtieron en una de las familias más poderosas de la gran burguesía del Imperio Británico, y sus tentáculos empezaron a extenderse por toda Europa. ¿Cómo? Así. Cuando la derrota de Napoleón estaba clara, un testigo presencial de identidad desconocida marchó rápidamente a Londres, a New Court, el cuartel general de los Rothschild, para informar a Nathan. Es decir, tan valiosa información no llegó esta vez a través de una paloma. Se afirma y se insiste en que está demostrado y documentado que Nathan enviaba información financiera con palomas. Cosas del siglo XIX. Sigamos. Según dicen en una nota a los gestores del archivo, es probable que una serie de mensajeros a caballo trajeran la noticia a New Court. Nathan supo de la derrota de Napoleón un día o dos antes que el gobierno de su majestad. Los Rothschild comprendieron lo importante que era adelantarse a los desequilibrios en los mercados de divisas y mercancías. La información es esencial para la actividad comercial y financiera, para triunfar en las bolsas de valores y en los mercados. La información es fundamental en toda la actividad del grupo. Los Rothschild supieron hacer una red de información. La información sobre las oportunidades de negocios era su principal ventaja competitiva frente a otros inversores. El sistema de red diseccionado en matrices, agencias, corresponsales, socios y clientelas permitía captar estas oportunidades de negocios en diferentes ámbitos y transmitirla con fluidez a los centros de decisión que dependían de la importancia del negocio. Había un refrán que decía: los aliados ganaron la batalla de Waterloo, pero realmente era Rothschild quien ganó. El gran golpe de Waterloo vendría a ser, como bien se ha dicho, el símbolo del poder de la información sobre todo lo demás. A Nathan Rothschild se le atribuye una frase que posiblemente sea apócrifa según Daniel López, pero que resulta muy pertinente para el caso. Decía: compra cuando haya sangre en las calles, incluso si es la tuya propia. Tremenda frase, ¿verdad? Sigamos. Casi 2 siglos antes de que echara a rodar Internet, Rothschild era el más rápido de los empresarios transmitiendo información. Esa habilidad le hizo rico, a él y a la gran mayoría de sus descendientes, hasta el día actual, es decir, hasta el año 2024, hasta el siglo XXI. Sigamos. Es cierto que Londres se convirtió en el centro financiero del mundo tras la derrota de Napoleón y que Nathan llevó a sus hermanos a la cima de la economía mundial. La City de Londres ya existía, pero sin Nathan Rothschild, es decir, sin Nathan Rothschild, la City no sería lo que luego fue, tanto para el Imperio Británico formal como para el financiero actual.
Sigamos. Desde 1818, en el momento en que Nathan Mayer Rothschild prestó 5 millones de libras al gobierno de Prusia, hasta la guerra franco-prusiana, y que conste que esto lo dice la historia oficial, la recaudación de fondos para los gobiernos de todo el mundo a través de la emisión de bonos formaron el núcleo de los negocios Rothschild. En su libro Los judíos y el capitalismo moderno, escrito en 1911 por el economista y sociólogo Werner Sombart, este afirma que en 1820 empezó la era de los Rothschild y además estaba convencido de que solo hay una potencia en Europa y es Rothschild. Niall Ferguson, por su parte, historiador oficial de la familia Rothschild, afirma que, y le citamos textualmente, sigamos, durante la mayor parte del siglo XIX, N.M. Rothschild conformó el mayor banco del mundo y dominó el mercado internacional. Para establecer un equivalente contemporáneo, habría que imaginar la fusión entre Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan y probablemente Goldman Sachs también. Algo así como el Fondo Monetario Internacional, dado el papel del Banco Rothschild en el siglo XIX y en la estabilidad de las finanzas de numerosos gobiernos gracias a este banco. Fin de la cita. Fijémonos hasta qué punto tenían los Rothschild poder en el siglo XIX. ¿Conservaron ese poder después? Luego veremos qué evolución tuvo la cosa, porque es muy interesante. Sigamos. Entre 1818 y 1835, N.M. Rothschild & Sons emitió 26 préstamos del gobierno británico y de otros países. En 1824 lanzó la Alliance Assurance Company. En 1840 llegaría a ser uno de los agentes de la Bolsa de los Lingotes de Oro del Banco de Inglaterra. Nathan murió en Frankfurt, entonces Prusia, mientras celebraba la boda de su hijo Lionel con su sobrina Charlotte, el 28 de julio de 1836. Y llegamos al cuarto Rothschild de la saga. Llegamos a otro que es fundamental, James Rothschild. ¿Qué pasó con él? Te lo contamos ahora. Escúchanos. En 1812, James de Rothschild, nacido como Jacob, el hijo menor de Mayer Amschel, se trasladó a París, donde en 1817 fundó una casa bancaria, la Rothschild Frères, teniendo al propio James y a sus hermanos como socios. Sería uno de los grandes financieros de Francia y asesor de sus reyes y ministros. Al construir una red de ferrocarriles, haría de Francia una potencia industrial. En 1822, James fue nombrado cónsul general del Imperio Austríaco y al año siguiente sería galardonado con la Legión de Honor francesa. En 1834, el rey Luis Felipe de Orleans lo elevó a gran oficial con la Legión de Honor. Al morir Nathan en 1836, el banco N.M. Rothschild & Sons pasó a ser controlado por James, quien, pese a ser el menor de sus hermanos, se transformó así en el patriarca de la familia. Asimismo, James patrocinó a artistas como Honoré de Balzac, Gioacchino Rossini, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix y Heinrich Heine. Se casó con su sobrina Betty. Murió el 15 de noviembre de 1868. Casarse con primos y sobrinos era muy habitual en el siglo XIX, todavía incluso entrado el siglo XX. Fijaros que los Rothschild ya tenían sus tentáculos en Prusia, en Austria, en Inglaterra, en todo el Imperio Británico y en Francia y su segundo imperio colonial del siglo XIX y parte del XX. Vamos con otro miembro de la familia, el quinto en la dinastía. Vamos con Salomon Mayer Rothschild. ¿Qué pasó con él? Así te lo cuenta Daniel López. Escucha. En 1820, Salomon Mayer Rothschild fundó la rama austríaca de la familia en Viena, aunque ya tenía otra previamente, pero solo a nivel comercial. En Viena, la familia ya trabajaba en las finanzas del Imperio Austríaco a través de la banca S.M. von Rothschild, que en principio era un satélite de Frankfurt. Pero allí Salomon se interesó por la ingeniería y las fundiciones, y por eso se asentó más la familia en Viena que antes. Al fundar un banco, se convertiría en uno de los principales financiadores del régimen de Clemens von Metternich y por ende de la Confederación Germánica. Salomon y los Rothschild eran una pieza clave para el sistema de restauración auspiciado por Metternich. Supo ganarse la confianza del emblemático ministro de Exteriores y canciller de Austria, pese al antisemitismo prevaleciente en la corte imperial de Viena.
Los estrechos vínculos de Salomón con Metternich fueron cruciales para que la familia ganara una participación en la reestructuración de Europa después de las guerras napoleónicas. En 1822 sería ascendido junto a sus hermanos a la nobleza austríaca, obteniendo el título de Freiherr, barón, y ya entonces podía comprar tierras, lo que lo convertiría en uno de los mayores terratenientes del país. En 1835 obtuvo permiso para la construcción del Ferrocarril del Norte, el primer ferrocarril de vapor construido en la Europa continental, el Nordbahn von Kaiser Ferdinand, que se puso en marcha en 1839. También fue el fundador de la industria metalúrgica Witkowice. Tras la Revolución Europea de 1848, Salomón se trasladó al castillo parisino de Suresnes, muriendo allí el 27 de julio de 1855. Y atención a lo que se dice incluso desde el mismísimo siglo XX. Se afirma, según algunos investigadores, pero esto no está corroborado, y aquí empieza en gran medida, aunque ya lo hemos apuntado antes, el mito y la leyenda alrededor de esta familia, que Salomón Mayer Rothschild fue, atención, abuelo de Adolf Hitler. Pero evidentemente esto no está corroborado. Y de aquí el rumor de que el propio Hitler era judío. Vamos con el sexto de la saga de los Rothschild. Atención, porque es que son unos cuantos. Era una familia burguesa que en algunos países llegó a ser noble, algo muy común en el siglo XIX. Ahora vamos a hablar de Karl Mayer von Rothschild. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Así te lo cuenta Daniel López. Escucha. Karl Mayer von Rothschild, alias Karl, estableció sus negocios en Nápoles en pos de los intereses imperiales de Austria, ya que su misión era gestionar las finanzas de los soldados austriacos que desde el 23 de marzo de 1821 ocupaban Nápoles, cuyo rey era Fernando I de las dos Sicilias. Se comenta que no era el más talentoso de los hermanos, pero que estaba totalmente absorbido por el negocio familiar. El banco CM von Rothschild & Figli, que funcionaba como una sucursal de la Casa Central de Frankfurt en Nápoles, ofreció cuantiosos préstamos a los reyes de Nápoles y también a los estados pontificios, así como al Ducado de Parma y al Gran Ducado de Toscana. También financió obras públicas en Cerdeña. En 1829, Karl fue nombrado cónsul general de Sicilia en Frankfurt. Al parecer, Karl arregló muchos negocios con los estados pontificios, con los estados que dominaba el Papa antes de la unificación alemana y antes, mucho antes, de la existencia del Vaticano, sigamos, por lo que en enero de 1832 el Papa Gregorio XVI le concedió una cinta y una estrella de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. En la ceremonia de entrega, Karl sorprendió a los presentes al no arrodillarse para besar los pies al sumo pontífice, como exigía el protocolo a todos los visitantes de su santidad, incluidos los monarcas. Al besarle en la mano y no en el pie, su santidad fue criticado por vender Roma a un judío. Aún hoy se dice que los Rothschild son los guardianes del tesoro papal. Otro mito no probado. Va a haber muchos en este vídeo. Sigamos. En 1861, el proceso de unificación de los reinos italianos que ya hemos mencionado trajo consigo una disminución considerable de la aristocracia, principales clientes de los Rothschild. Esto forzó que el banco cerrase. La caída de los Borbones en Nápoles supuso la caída de los Rothschild en lo que vendría a ser el Reino de Italia, ya como nación política canónica. Los hijos de Karl, Mayer Karl y Wilhelm Karl, heredaron el negocio de Frankfurt porque Amsel Mayer murió sin hijos. Su esposa fue Adelheid Hertz, una filántropa muy conocida entonces. Entonces sí, Frankfurt era el centro de operaciones de los Rothschild y desde ahí controlaban, en gran medida, las finanzas de Prusia, de Francia, del Imperio Británico y de lo que luego fue Italia, y por tanto de Prusia y de lo que luego fue Alemania. Fijaros hasta qué punto tenían poder. La unidad familiar de los Rothschild ha sido fundamental para entender su poder. ¿Por qué? El lema de la familia, que aparece bajo el escudo de armas de esta, reza lo siguiente: concordia, integridad, industria. Sin embargo, los tres pilares de la familia son el poder, la riqueza y la discreción. En el escudo también puede verse una mano agarrando 5 flechas, que simbolizan las 5 ramas de la familia distribuidas por Europa y que ya hemos mencionado: Frankfurt, Londres,
París, Viena y Nápoles. Esto es, las ramas del patriarca fundador Mayer Amschel Rothschild. Este símbolo también se inspira en el Salmo de la Biblia 127, que reza: como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud. La historia oficial de la familia también cuenta que el puño y las flechas hacen referencia a Plutarco de Escilurus, quien en el lecho de muerte pidió a sus hijos que rompiesen 5 flechas juntas con la mano, y al ver que no se rompían les mostró que sí se podían romper una a una, lo que mostraba que el poder está en la unidad. En el escudo de armas de la familia también hay una estrella de 6 puntas y el águila negra imperial del Imperio Romano, que sería restituida en el Imperio Carolingio. Es muy parecido al escudo de armas del Reino Unido, de ahí que se diga que la casa Rothschild es sinónimo de Imperio Británico, así como del Banco de Inglaterra, y que se les considere los banqueros del poder por excelencia. También hay que contar con la endogamia de la familia, pues de los 18 matrimonios llevados a cabo por los nietos de Mayer Amschel Rothschild, 16 de ellos fueron contraídos entre primos hermanos. También se concertaban matrimonios entre tíos y sobrinas. Por ejemplo, James de Rothschild se casó con la hija de su hermano Salomón, con la que tuvo 5 hijos. Esto muestra que se trataba de una familia lo suficientemente poderosa como para no verse obligada a pactar arreglos matrimoniales con otras poderosas familias para seguir prosperando, como así lo prescribía Mayer Amschel Rothschild en su testamento. En el siglo XX la endogamia prácticamente desaparecería. Pero es en este momento en cuando se puede entender, ya con el poder que tenían, el ascenso espectacular que llegaron a tener poco después. Es decir, que a pesar de controlar lo que controlaban a nivel bancario financiero, insisto, en Alemania, en Austria, en Francia, en el Imperio Británico y en Italia, el ascenso de los Rothschild iría a mucho más. ¿Cómo? Así, el primer miembro judío de la Cámara de los Comunes del Reino Unido fue el hijo de Nathan Mayer Rothschild, Lionel, que luchó durante 11 años para obtener el puesto y lo mantuvo desde 1847 a 1852. En 1861, Anselm von Rothschild, hijo de Salomón, fue nombrado miembro vitalicio de la Cámara de los Señores de Austria. Y en 1870, Mayer Karl von Rothschild, hijo mayor de Karl Mayer, fue nombrado miembro vitalicio de la Cámara de los Señores de Prusia. En el año 1885, Sir Nathan Rothschild, nieto de Nathan Mayer e hijo de Lionel, se convertiría en el primer judío nombrado barón británico, el primer judío en proclamarse miembro de la Cámara de los Lores, primer baronet. Ya antes, el primer ministro británico, el Whig, es decir, el liberal William Gladstone, propuso a la reina Victoria que Lionel Rothschild no fuese nombrado barón sino par, a lo que la reina se negaba, pues creía que otorgar títulos a un judío crearía antagonismos y división en la sociedad. Añadía que no era decoroso premiar con títulos nobiliarios a un hombre que hizo su fortuna en una especie de juego de apuestas y no a través de un comercio legítimo, como si los amigos del comercio, en expresión de Jesús G. Maestro, para hacerla en contraposición de los enemigos del comercio de Antonio Escotado, sigamos, como si los amigos del comercio, como decíamos, del Reino Unido, no hubiesen prosperado gracias en parte a la venta de drogas y a la trata de esclavos, y también a la explotación de la clase obrera británica. Pero sigamos. El 14 de febrero de 1873, la Rothschild Freres de Francia y el NM Rothschild & Sons de Inglaterra, junto a otros inversores, compraron por 93 millones de pesetas de entonces al gobierno español de la Primera República, bajo la presidencia de Estanislao Figueras, las minas de cobre de Río Tinto en Huelva, en Andalucía, la mayor fuente de cobre de Europa, y así crearon Río Tinto Company Limited, reestructurando la mina para hacer de ella un negocio rentable. Al parecer no lo era para el gobierno español, ya fuese monárquico o republicano. Para 1905, la participación Rothschild en las minas de Río Tinto ya era más del 30%. Y si eres onubense, si eres de Huelva y conoces bien la historia de cómo los Rothschild se hicieron con las minas de Río Tinto, te pido por favor que tanto en el chat como abajo en la descripción del vídeo cuentes lo que sabes al respecto. Me será muy grato leerte. Sigamos. Al no haber ningún heredero varón, en 1901 el Banco de Frankfurt, la sede originaria de la familia, tuvo que cerrar sus puertas. Más de un siglo de actividad se vio interrumpido hasta que en 1989 volvió a abrirse.
El 1 de junio de 1998 se fundó el Banco Central Europeo, cuya sede sería y sigue siendo la ciudad de Frankfurt del Meno. Y ya he dicho que no deja de ser interesante. ¿Tendrá que ver esto con los Rothschild? ¿Están los Rothschild detrás de la fundación del Banco Central Europeo y por tanto detrás de la construcción de la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es así? Dímelo en el chat o, como siempre, abajo en la descripción del vídeo. Sigamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sede de Londres centró más los negocios de la familia, mientras que en París tuvo que restaurarse. En 1981, el gobierno socialdemócrata francés de François Mitterrand, cuyo primer ministro era Pierre Mauroy, y en el que había 4 ministros del Partido Comunista francés, decidió nacionalizar la banca Rothschild. Precisamente, los Rothschild estuvieron muy vinculados a las políticas de privatizaciones de Margaret Thatcher durante los 80, con lo cual podría decirse sin ambajes que la ideología política que seguían los Rothschild fue el liberalismo. ¿Y qué más pasó en los 80? Con los Rothschild. El 17 de noviembre de 1981, el barón Guy de Rothschild, de 72 años, se quejaba en una entrevista al diario de tendencia socialdemócrata Le Matin de que él ha sido judío con Pétain y paria con Mitterrand, y añadía que cuando se ataca a los judíos, los Rothschild reciben un golpe. Cuando se ataca a los capitalistas o los banqueros, los Rothschild son también golpeados. Con las restricciones impuestas por el gobierno títere de Pétain en la Segunda Guerra Mundial y las nacionalizaciones de François Mitterrand ya en la década de 1980 en Francia, Guy de Rothschild pudo afirmar que Francia derrumbó 2 veces el edificio Rothschild. Pero en 1983, David René de Rothschild fundó el banco Rothschild & Cie, que se mantuvo como líder de inversión con solamente 3 empleados y $1 millón de capital. Sería renombrado como Compagnie Européenne de Banque. Al día de hoy este banco cuenta con 22 socios que participan de manera considerable en el negocio global. En 2003, las empresas de las ramas francesa y británica de la familia se fusionaron en The Rothschild Group, bajo el directorio del barón francés David René de Rothschild como presidente ejecutivo. Evelyn de Rothschild, que entre otras cosas es asesor financiero de la reina Isabel II, o lo fue porque ya murió ella, sigamos. Evelyn de Rothschild, que entre otras cosas fue asesor financiero de la reina Isabel II de Inglaterra hasta su muerte, seguiría siendo presidente no ejecutivo de NM Rothschild & Sons. El grupo dispone de oficinas que van de Nueva York a Hong Kong, de Abu Dhabi a Moscú, y su principal empresa es Rothschild & Company. Es el holding francés París-Orléans el que dispone del 100% de las acciones, que a su vez está controlado por Rothschild Concordia SAS. Estas ramas han sido las más importantes. En España, por ejemplo, compartieron la mayor parte de los negocios. The Rothschild Group se compone de 4 ramas principales: Global Financial Advisory, GFA por sus siglas en inglés, Wealth Management and Trust, Merchant Banking e Institutional Asset Management. En la web oficial del grupo, este se define como una red de conocimiento global sin precedentes en el corazón de nuestro negocio. Y hasta aquí lo que tiene que ver con la historia, digamos, comprobada, verificada sobre la familia, la saga de los Rothschild. A partir de lo que viene ahora en el vídeo y siguiendo a Daniel López en su obra Historia del Globalismo, entra una mezcla entre verdad y leyenda, entre mito y conspiranoia, entre conspiración real y seguramente medias verdades e incluso mentiras acerca de esta familia, porque lo cierto es que es de las familias burguesas más poderosas del mundo aquella que tiene más leyenda nebulosa a su alrededor. ¿Qué tipo de conspiranoia se dice acerca de los Rothschild? Ya hemos indicado alguna que tiene que ver con Hitler, pero vamos más allá. ¿Qué dice Daniel López al respecto? Te lo cuento a continuación, escúchame. La historia de la familia Rothschild es una de las más contaminadas por las teorías conspiranoicas, y es por ello considerada el centro secreto del negocio bancario internacional, pero esto no está probado. The Economist es la revista de los Rothschild, esto sí es cierto, y está considerada como la voz del establishment británico. La familia siempre ha sido carne de mito. Por ejemplo, es un completo mito que Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, fuese un agente de la rama de Frankfurt de los Rothschild, es decir, no es cierto. En el año 2007, un autor londinense llamado Andrew Carrington Hitchcock publicó un libro titulado La sinagoga de Satán, editado por Texe Marrs, colaborador del Infowars, el programa del tejano conspiranoico Alex Jones.
En dicho libro se afirma que Adam Weishaupt era un judío askenazí. Pero esto no está probado. Insisto, a partir de ahora estamos hablando de cosas que no están verdaderamente verificadas a nivel historiográfico acerca de la familia Rothschild. ¿Qué más? Sigamos. La conspiranoia judía, o más bien antijudía, no podía dejar de lado, según Daniel López, la asociación entre judíos e Illuminati. Más que conspiración judeo-masónica, sería judeo-Illuminati a su juicio. Por parte de Daniel López, no consta conexión alguna entre Mayer Amschel Rothschild y sus hijos con los Illuminati de Baviera, más allá de los libros conspiranoicos. Hablar del complot de los Rothschild Illuminati es hacerlo desde una posición confusionaria, se haga de manera voluntaria o no, porque, insisto, no está verificado a nivel historiográfico. Sigamos. Se puede hacer una carrera aguijoneando a los Rothschild sin necesidad de que hubiera ningún Rothschild a la vista. Wilbur Ross Jr., un jefe de finanzas corporativas, decía que cuando está el nombre Rothschild de por medio, la gente da muchas cosas por sentadas. Aunque más bien todo empieza a embrollarse y nada es evidente. Los Rothschild son vistos como el perejil de todas las salsas conspiranoicas. Por ejemplo, se dice que los Rothschild eran aliados a los Illuminati de Baviera, representaban la fuerza financiera que apoyaba el sionismo y más tarde al comunismo, tramaron y financiaron muchas revoluciones y guerras. Pero ¿qué pasa? Que esto en absoluto ha sido probado de ninguna manera a nivel historiográfico. Y sé que si a lo mejor estás viendo este vídeo y te creías estas cosas, te sorprenderá lo que digo, pero tanto Daniel López como yo lo que afirmamos es que los Rothschild tienen mucha leyenda alrededor, mucho mito. Pero no solo respecto a esto. ¿Qué más hay alrededor de ellos que no está verificado, que no es cierto? Lo siguiente. De los Rothschild al parecer dependen, supuestamente, todas las grandes familias superadineradas. Se dice que los Rothschild de Europa financiaron el banco antes citado de JP Morgan & Company, así como al banco de Kuhn Loeb & Company, a la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, a los ferrocarriles Edward Harriman y a las fábricas siderúrgicas Andrew Carnegie. Pero todo esto no ha sido jamás verificado. Por cierto, si quieres que haga un vídeo sobre la familia Rockefeller, que es muy interesante, pídemelo abajo en la descripción. Sigamos. Se dice también, sin haber sido probado, que los Rothschild controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central Europeo. También se sostiene que existe un banco Rothschild en el Kremlin en Moscú. Lo del Banco Central Europeo tiene más visos de ser viable, plausible, pero todo lo demás, ya digo, no ha sido jamás verificado. Sigamos. Asimismo, se dice que si todos los caminos conducen a Roma, también que todos los caminos de investigación llevan a los Rothschild. No hay que descartar, ni mucho menos a juicio de Daniel López, las conspiraciones que pueda llevar a cabo la familia, porque éstas existen. Pero otra cosa es la conspiranoia, que muy comúnmente suele hacerse sobre la interpretación de las mismas, y sobre todo la conspiranoia del dominio mundial de la familia, que encabezaría a las demás familias e instituciones globalistas que pretenden controlar el mundo, sin que neguemos que su poder sea imponente a través de bancos y multinacionales en todo el mundo o en buena parte de este. Lo que sí está verificado es que hay al menos 40 oficinas de la casa Rothschild en 40 países. Es decir, no se niega en absoluto el poder de los Rothschild y que hayan influido en conspiraciones políticas. Pero hay que separar el grano de la paja porque si no sería inviable conocer el verdadero poder e influencia que tienen. Y esto es muy común con los Rothschild, con Skull and Bones, sociedad secreta o ya no tan secreta a la cual dedicamos un vídeo y que te dejo abajo en la descripción, y que hablaremos sobre otras familias partiendo del libro de Daniel López, Historia del Globalismo. Pero sobre la familia Rothschild se ha dicho de todo. ¿Qué más? Se han hecho toda suerte de especulaciones extravagantes. Es difícil encontrar algún libro sobre los Rothschild que sea revelador y preciso sobre los entresijos de la familia. Se han escrito bibliotecas de disparates, y no digamos por internet, y también vídeos sobre todo en YouTube. Y aunque las mentiras y barbaridades que se dicen son fáciles de refutar, las verdades son difíciles de reconstruir. Y esto es el problema que ocurre con muchas teorías de la conspiración, que las partes de verdad que tienen son difíciles de investigar, mientras que las partes de mentira que tienen son muy fáciles de desmentir. La cuestión es, ¿sobre los Rothschild se podrá en algún momento hacer una biografía o una investigación histórica seria que permita separar ese grano de la paja? Daniel López ha apuntado algunas cosas, pero está por llegar quizás la investigación definitiva sobre esta familia. Sigamos. Y cuando no se escriben relatos plagados de exageraciones y de interesadas omisiones, se llevan a cabo, según Daniel López, todo lo contrario.
escritos hagiográficos como el libro de Herbert Lotman, Los Rothschild, Historia de una dinastía. El investigador serio, para indagar con rigor sobre la familia, debe moverse entre el oficialismo y la conspiranoia, algo muy difícil, descartando las tesis extremas, apologéticas o demonizadoras que ofrezcan ambas perspectivas. Pero en relación con muchos asuntos en torno a esta enigmática familia, sobre todo los más delicados en el mundo de los negocios y en relaciones internacionales, Daniel López dice que ignoramos muchas cosas y que prácticamente podríamos decir que muchas de las cosas acerca de los Rothschild siempre las ignoraremos. De los Rothschild o de cualquier otro fenómeno histórico, pero particularmente interesante en este caso. Sigamos. Se habla, y no está probado, de que con su innumerable riqueza compraron medios de comunicación, compañías cinematográficas y de videojuegos, y a comienzos del año 1911, los Rothschild empezaron a comprar las editoriales que publicaban los libros de texto, hasta que se adueñaron de todas ellas después de la Primera Guerra Mundial. Pero insisto, esto no está verificado. Sigamos. Una vez que tuvieron el control de los libros de texto, se dice, e insistimos en que esto no está probado, empezaron a embelesar el currículum y a reescribir la historia. Hoy día los estudiantes de las escuelas públicas desde la Segunda Guerra Mundial reciben una calidad educativa cada vez menor y se dice, y esto no está probado porque es parte de la conspiranoia, que es culpa de los Rothschild. Hasta ahora es verdad que la población es en gran parte académicamente inferior y que políticamente es un rebaño de carneros y religiosamente son ignorantes. Pero, sin embargo, al decir que los Rothschild son los únicos causantes de esto, no se ha probado y por tanto hay que ponerlo en entredicho. Probablemente sea mentira. O incluso puede que ellos tengan influencia, si es que esto es cierto, pero no son los únicos. El mundo es mucho más vasto de lo que parece a escala histórica. Sigamos. Como dijo el barón Guy de Rothschild, tras la nacionalización que sufrieron los bancos de la rama francesa de la familia en el año 1981 por el gobierno socialdemócrata de François Mitterrand, para los políticos de extrema izquierda, nosotros somos la quinta esencia del mal. Asimismo, en Europa nunca había quien tuviera lástima de un Rothschild. El historiador y periodista Carlos Alcózar sostiene que los Rothschild han controlado los tres principales negocios de Estados Unidos: el petróleo, el ferrocarril y la banca. Pero insisto, esto no está probado, no está verificado. Fijaros la cantidad de cosas que se dice alrededor de esta familia. Y no los estoy exonerando ni exculpando de nada. Simplemente, partiendo de Daniel López, trato de exponer cuestiones que tienen que ver con la verificación histórica de lo que esta familia supuso o supone a nivel del poder político, económico y financiero de la gran burguesía internacional. ¿Qué más dice Alcózar al respecto? Según Alcózar, los Rothschild han sido financieros de los Rockefeller y de todo el desarrollo petrolífero, ferroviario y bancario en Estados Unidos de Norteamérica a través de los Morgan, banca y ferrocarriles, de los Harriman, ferrocarriles y altas finanzas, y de los Rockefeller, petróleo y banca. De modo que en el siglo XIX, el control de los ferrocarriles, el petróleo y la banca implicaba controlar gran parte del poder real en Estados Unidos. Y esto último es cierto, esta última frase es acertada, pero decir que todos los Rothschild están detrás de todo esto, o es una media verdad o no es del todo exacto. Pero bueno, vamos a seguir. Y los hay que lo dicen todo. Mucha gente ya se ha dado cuenta, según Alcózar, de que el 99% de la población del planeta está controlada por una élite que forma parte del 1%, y esa pequeña élite a su vez está controlada por una sola familia, los Rothschild. Pero esto no es verificable, entre otras cosas porque esa minoría que controla el mundo al mismo tiempo está enfrentada entre sí. ¿A través de qué? A través de estados y de imperios. Y en absoluto se podría decir, sin negar su poder e influencia, que solo los Rothschild controlan a esa élite internacional. Esto es parte de la conspiranoia, y no es lo mismo conspiración que conspiranoia. El problema de la conspiranoia, como bien dice Daniel López, es que desprestigia la investigación sobre las verdaderas conspiraciones que existen, porque como dijo Marcelo Gullo, la esencia de la política, dentro de un orden casi anárquico internacional, o un desorden anárquico internacional, es la conspiración. Pero no es lo mismo conspiración que conspiranoia. Insisto, la conspiranoia desprestigia la investigación seria sobre la conspiración. Sigamos. Se dice, sin haber sido probado, que la multimillonaria familia ha gozado de un servicio de inteligencia internacional, algo que sí fue plausible en el siglo XIX para poder intervenir financieramente en muchos hechos históricos, así como sus intereses en asumir las deudas de los distintos estados, lo que acabó convirtiéndola en un grupo de personas que se ha dado a conocer como banqueros internacionales.
como ha dicho Daniel López, a causa de la distribución de los hijos de Mayer Amschel por 5 ciudades europeas. Hablamos pues de una familia internacional. Y aquí está el kit de la cuestión, pues lo que hoy se llama globalismo, que no es otra cosa que capitalismo, y ese es el gran problema de la gente que solo ve la parte que se llama globalista de lo que es el modo de producción capitalista, sigamos, entre otras cosas, está ligada a banqueros internacionales. Lo que se podría decir por parte del materialismo político, que es el marco teórico que seguimos en mi canal de YouTube, es que el globalismo no es más que la rama financiera e izquierdista progresista del imperialismo capitalista y de la idea y el proyecto estadounidense y de otros ámbitos de globalización, siendo los halcones neoconservadores su facción derechista en los 90. Puede ser cierto que los Rothschild actualmente estén en la rama globalista, financierista de dicho proceso de globalización, pero en absoluto se podría decir, porque sería inviable, entre otras cosas porque hay muchas familias y muchas personas, clanes, lobbies, grupos, empresas, etcétera, bancos y muchas instituciones más interesadas en controlar su parte del pastel. Y los Rothschild tienen mucho poder, pero en absoluto son el poder por antonomasia. Y esto sé que te puede chocar, pero insisto, la conspiranoia es enemiga del análisis serio de la conspiración. Sigamos. Junto al patrocinio de John Palmerston, John Ruskin y otras personalidades de la nobleza británica, los Rothschild, y esto es cierto, financiaron el movimiento romántico futurista centrado en París de Franz Liszt y Richard Wagner con el fin de subvertir la tradición musical de Johann Sebastian Bach, Mozart y Beethoven. Y también se dice, aunque esto no está del todo probado, que auparon el movimiento que giró en torno a Delacroix, Manet y posteriormente a los impresionistas para envenenar el legado de Rembrandt y Goya. En literatura patrocinaron al depravado Verlaine, a Baudelaire y a otros contra la tradición de Friedrich Schiller y Edgar Allan Poe. Nada de esto tiene verificación histórica, nada de esto está probado. Este vídeo está, entre otras cosas, hecho para separar el grano de la paja. Sigamos. También ha llegado a decirse, y en absoluto es algo probado y probablemente sea mentira, que Abraham Lincoln era un descendiente de los Rothschild y que incluso Hitler, ya lo hemos dicho, era del linaje de Rothschild. Y ya hemos señalado que se le considera nieto del austriaco Salomon Mayer. Nada de esto, ni sobre Lincoln ni sobre Hitler, está verificado históricamente. Seguramente sea mentira. Sigamos. Walter Langer escribe en su libro La mente de Hitler que el padre de Adolf Alois Hitler era el hijo ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber, y Maria Anna Schicklgruber vivía en Viena en el momento en que concibió. En ese momento estaba empleada como sirvienta de la casa del barón Rothschild. Tan pronto como la familia descubrió su embarazo, la enviaron de regreso a casa donde nació Alois. Insisto, esto no está verificado historiográficamente. Es muy complicado analizar el poder de los Rothschild cuando hay tanta nebulosa y tanta mitología conspiranoica alrededor de ellos, ¿no creéis? Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.